Para mis 75 cumpleaños, mi propia hija me apuñaló por la espalda. Descubrí que usó 30.000 euros para celebrarle una fiesta a su suegra, en el mismo momento en que cancelaba mi almuerzo. Y delante de todos, dijo que esa mujer, y no yo, era lo más importante de su vida. Se me heló la sangre. Pero en Andalucía tenemos memoria, y en España tenemos leyes. Y le enseñé a mi hija una lección sobre la dignidad que jamás olvidará. Escucha bien lo que pasó. 75 años. Uno se levanta en un día así, y el número pesa más que los huesos. El sol de Triana ya se colaba por las rendijas de la persiana, dibujando rayas de luz en el suelo de baldosas hidráulicas, las mismas que mi padre pisó. Mi rutina no entiende de celebraciones. Primero, el balcón. El geranio de Elena, rojo como la sangre, seguía floreciendo como si ella se hubiera ido ayer y no hace 30 años. Le quité un par de hojas secas, un ritual que es mi forma de decirle buenos días. Luego, la foto de Lucía sobre la cómoda, con sus 8 años y sus lazos blancos, el día que me di cuenta de que el mundo entero se había posado sobre mis hombros de hombre solo. Y finalmente, la camisa, blanca, de hilo. La planché con el esmero de un cirujano, dejando el cuello tieso. Perfecto. Era mi cumpleaños, y Lucía me llevaba a comer junto al río. Era todo lo que necesitaba. El teléfono sonó a las 10 en punto, rompiendo el silencio sagrado de la casa. Sabía que era ella. Su voz, al otro lado, sonaba extraña, como una melodía mal afinada, apresurada, cubierta por un barniz de falsa congoja. Me habló de un asunto familiar urgente, una cosa de la familia de Javier, su marido, que había surgido de la nada. Imposible de posponer, me dijo. Lo sentía en el alma, papaíto, pero teníamos que cancelar el almuerzo. Lo celebramos otro día, cualquier día. Asentí al teléfono, como si ella pudiera verme. Mi voz salió firme, educada, la voz de un hombre que entiende de imprevistos. Por supuesto, hija, la familia es lo primero. Colgué. El silencio que vino después fue diferente. Ya no era paz, era un vacío ensordecedor. La camisa, perfectamente planchada, colgaba de una percha en la puerta del armario como un fantasma. ¿Qué hace un hombre con un cumpleaños cancelado? Me puse unos zapatos cómodos y salí a la calle. Sin rumbo. Acabé en la calle Betis, caminando junto al río. Sevilla bullía de vida. Turistas en las terrazas, familias paseando con sus hijos, el murmullo feliz de un día cualquiera. Cada risa que oía era como una pequeña piedra lanzada contra mi pecho. Me apoyé en la baranda, mirando el agua del Guadalquivir, que arrastraba reflejos dorados bajo el sol. Y en ese reflejo me vi a mí mismo, un viejo, con una camisa que no iba a ninguna parte, completamente solo. En ese momento sentí cómo empezaba dentro de mí una procesión, una de esas de Semana Santa, pero sin música, sin nazarenos. Solo el peso de un paso que nadie veía, avanzando lento y aplastante por las calles de mi alma. Llegó un mensaje a mi móvil. Era mi sobrino, el hijo de mi hermana, un buen chico, ingeniero informático. Una felicitación escueta, como son los jóvenes ahora. Y debajo un vídeo que le había enviado un amigo. «Mira, tío, qué fiestón. Creo que sale Lucía». Lo abrí sin pensar. La pantalla se llenó de un lujo que me era ajeno. Una hacienda en el Aljarafe, camareros con pajarita,
música en directo, mujeres vestidas de gala. Y allí, en el centro de todo, estaba Inés, la madre de Javier. Y a su lado, mi Lucía. Radiante, con un vestido caro y una copa de champán en la mano. La cámara se acercó justo cuando ella levantaba la copa para un brindis. Su voz, clara y amplificada por un micrófono, llenó el aire. Y un brindis por mi suegra, Inés, la mujer más importante de mi vida. El teléfono me tembló en las manos. Sentí que todo el peso de mis 75 años me caía encima, golpeándome con la fuerza de una revelación brutal y definitiva. El asunto familiar urgente era ese. Yo no formaba parte de su familia urgente. No sé cómo volví a casa. El sol de la tarde, que antes me parecía una caricia, ahora era una bofetada insolente. Me dejé caer en el sillón de cuero, el que compré el año en que nació Lucía. El piso estaba en silencio, pero en mi cabeza resonaba el brindis, una y otra vez. No lloré. Los hombres de mi tiempo no aprendimos a hacer eso. En su lugar, un frío glacial, un hielo afilado, se me instaló en el centro del pecho y empezó a extenderse por mis venas. Mis ojos se posaron en la foto de Elena, en su sonrisa eterna. Y en un susurro que se rompió en el aire quieto de la sala, le pregunté lo único que mi mente era capaz de formular: ¿en qué fallé? Me levanté, caminé hasta la ventana, y una por una, bajé las persianas, hasta que la habitación quedó sumida en una oscuridad protectora, una tumba para un día que había nacido para celebrar la vida, y había terminado enterrando una parte de mí. La noche se hizo eterna. El sueño, ese refugio de los hombres cansados, me negó la entrada. Di vueltas en la cama hasta que las sábanas se convirtieron en una jaula. A las 3 de la mañana me rendí. Fui a mi despacho, el único lugar de la casa donde el pasado no es un fantasma, sino un archivo ordenado. Encendí la lámpara de banquero, esa de tulipa verde, y su luz recortó un círculo de orden en la oscuridad. Saqué de la estantería uno de los antiguos libros mayores de mi negocio textil, uno de esos tomos pesados con el lomo de piel. Lo abrí sobre la mesa de caoba. Las páginas estaban en blanco, pero mi mente empezó a llenarlas con una caligrafía invisible y precisa. En la columna del Haber, 30 años de mi vida. En la del debe, empecé a anotar los agravios. No los grandes, aún no. Los pequeños, los que había perdonado y olvidado por amor. La matrícula de aquella universidad privada y elitista que ella eligió. La entrada para su piso en Los Remedios, que fue un regalo y no un préstamo. Las innumerables vacaciones de verano en las que yo pagaba todo, mientras Javier, su marido, hablaba de negocios que nunca se concretaban. Los préstamos que le di a él, sabiendo que ese dinero jamás volvería. Cada recuerdo era un apunte, una cifra en la contabilidad de mi corazón de padre. Y por primera vez en la vida el balance no cuadraba. El teléfono sonó a la mañana siguiente, puntual como una sentencia. Era Lucía. Su voz, empapada de una preocupación tan falsa que casi podía olerla a través del auricular. Me preguntó cómo estaba, que qué día el de ayer, que no había tenido un segundo para volver a llamar. Hablaba con la euforia de quien ha dado un golpe maestro y admira su obra. Yo, por mi parte, me convertí en un muro. Mis respuestas eran monosílabos. Bien. Sí. No. Adiós. Sin una hija,
sin un cielo, sin ninguno de los adornos con los que un padre envuelve sus palabras. Noté una pequeña vacilación en su voz, un microsegundo de desconcierto antes de que se despidiera. Seguramente lo achacó a mis manías, a mi carácter de viejo serio. No se dio cuenta de que acababa de chocar contra el hielo, que el padre cálido y proveedor que ella conocía había empezado a congelarse. Esa frialdad me dio un propósito. Después de colgar, fui al archivador metálico que guardo en el despacho. Mis dedos, que ya no tiemblan, buscaron con una precisión renovada. Saqué 3 carpetas. La primera, la póliza del seguro de salud privado. La prima anual, una cifra considerable que cubría a Lucía, a Javier y a mis 2 nietos. La pagaba religiosamente cada mes de enero. La segunda, el extracto de la cuenta de ahorros que abrí para ella cuando era niña, una cuenta conjunta que yo había ido alimentando y de la que ella disponía a su antojo. La tercera, la más dolorosa, la escritura del apartamento de Matalascañas, el lugar donde le enseñé a nadar, donde su madre y yo fuimos tan felices. Siempre le había dicho, esto, el día de mañana, es para ti. Contemplé aquellos papeles sobre la mesa. Antes eran la arquitectura de mi amor, la prueba tangible de mi protección. Ahora me parecían las cadenas de mi propia humillación, los contratos de mi ceguera. No necesitaba estar allí para saber de qué hablaban en su moderno piso hipotecado. Podía oír sus voces en mi cabeza. Javier, con su aire de triunfador de pacotilla, estaría deleitándose con el éxito social de la fiesta. Inés encantada, todo el mundo comentando el nivelazo, el estatus. Lucía, quizás, sentiría una breve punzada de culpa, una molestia pasajera que su marido se encargaría de disipar con condescendencia. Tu padre entenderá, mujer. Es un poco chapado a la antigua, pero te adora. Además, ahora que todo el mundo ha visto lo bien que nos va, es el momento perfecto para pedirle el dinero para el coche nuevo. Tenemos que mantener la imagen. Es una inversión. Sí, podía oírlo perfectamente. Una inversión, como lo había sido yo toda su vida. Volví al balcón. El aire de la mañana en Triana olía a río y a café recién hecho. Me puse a cuidar los geranios, a quitarles las hojas secas, a sentir la tierra húmeda entre los dedos. Es algo que me calma, que me conecta con Elena. En eso, un vecino que pasaba por la calle me saludó. Don Rafael, buenos días. Se le ve muy serio esta mañana. Le devolví el saludo con un gesto de la cabeza y una media sonrisa que no me llegó a los ojos. Y esa simple frase, esa observación casual de un conocido, lo solidificó todo en mi mente. Mi dolor era mío, privado, invisible para el mundo. Pero mis acciones, mi respuesta, tenían que ser públicas, tenían que ser contundentes, no por venganza, sino por justicia, para que el libro mayor de mi vida volviera a cuadrar. Dejé los geranios y entré en casa. Fui a la biblioteca y de un cajón saqué una vieja agenda de piel de mis años en la fábrica. Busqué una página. El nombre estaba escrito con mi antigua caligrafía, precisa y angulosa. Fernando de la Vega, abogado. Debajo un apunte. El mejor. Marqué el número sin dudar. Mi decisión no fue fruto de la rabia. La rabia es un fuego que quema rápido y se consume. Lo que yo sentía era distinto. Era el frío peso del acero. Era una cuestión de honor,
de esa dignidad íntima que un hombre se construye a lo largo de toda una vida de trabajo y sacrificios. La humillación había sido pública, aunque solo la hubiera visto en la pequeña pantalla de un móvil, y mi respuesta, por tanto, debía tener el peso de la ley, no el ruido de un arrebato. Recordaba perfectamente las veces que había intentado hablar con Lucía sobre la influencia de Javier, sobre su manera de entender el dinero como algo que brotaba de una fuente inagotable, mi bolsillo. Todas esas conversaciones habían acabado igual, con sus lágrimas y la acusación velada de que yo no quería su felicidad. No, hablar ya no era una opción. La inacción, me di cuenta, era una forma de complicidad. Era decirle que su traición no tenía consecuencias, que el legado que yo había levantado con el sudor de mi frente podía ser malgastado en fiestas para honrar a extraños. Y eso era algo que no podía permitir, no por mí, sino por la memoria de Elena. El despacho de Fernando de la Vega estaba en una de esas calles estrechas y con olor a historia que serpentean a la sombra de la Giralda. Subir las escaleras de mármol gastado ya era como entrar en otro tiempo. El aire olía a madera oscura, a cuero viejo y a ese aroma particular de los archivos que guardan secretos durante generaciones. Fernando era un hombre de mi edad, con la piel curtida por el sol de muchas ferias y los ojos pequeños y brillantes de una inteligencia astuta. Me recibió con un formalismo que me sentó como un bálsamo. No hubo abrazos ni palmadas en la espalda, solo un firme apretón de manos y un «Siéntate, Rafael, cuéntamelo todo». Y se lo conté, no como un padre desolado, sino como el presidente de una empresa que presenta un informe de daños. Expuse los hechos en orden cronológico, la llamada, la excusa, el vídeo, la frase exacta del brindis. Mi voz era monótona, casi la de un autómata, pero mis manos, apretadas una contra la otra sobre la mesa de caoba, y la rigidez de mi espalda, hablaban el idioma que mi boca se negaba a usar. Le presenté la vida de mi hija como una inversión a fondo perdido. Décadas de capital emocional y financiero que habían resultado en una bancarrota de lealtad. Fernando escuchó sin interrumpir, asintiendo levemente. Cuando terminé, no me ofreció consuelo, sino herramientas. Se levantó y en una pizarra de las antiguas, de tiza, dibujó un círculo. «Esto, Rafael», me dijo mientras lo dividía en 3 porciones iguales, «es tu patrimonio, tu vida». Señaló el primer tercio. «Esto es la legítima estricta. La ley te obliga a dárselo a tu hija. Es intocable, pase lo que pase». Luego, señaló el segundo trozo, «esto es la mejora. Aquí, la ley te permite mejorar a uno de tus herederos sobre otros. Aquí es donde puedes empezar a premiar o castigar». Finalmente, su dedo se posó en la última porción. «Y este tercio, amigo mío, es la libre disposición. Esto es completamente tuyo, tu libertad. Puedes dárselo a tu sobrino, a la iglesia o a una fundación benéfica. Es tu legado». Miré aquel círculo dividido y por primera vez sentí que recuperaba el control. No era un plan de venganza. Era un mapa, la arquitectura de una justicia que yo no sabía que existía. Cuando volví a casa, la luz naranja del contestador parpadeaba. Era un mensaje de Lucía. Su voz sonaba melosa, falsamente casual. «Papá, qué raro que no estés en casa. Quería pasar a verte y traerte unos dulces de la campana. Llámame cuando llegues, cariño». Escuché el mensaje 2 veces. La oferta de los dulces,
su tono salamero. Era el movimiento de siempre, la preparación del terreno para el siguiente asalto, para la siguiente petición. Pero esta vez el mensaje no me provocó ni ternura ni debilidad, solo una fría confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Era una mezcla de su necesidad de control y la primera semilla del pánico al sentir que yo me estaba saliendo de su guión. Llamé a Fernando. Le dije que quería proceder. Mi voz era firme. El plan que trazamos fue metódico y silencioso. No se trataba solo de cambiar el testamento ante notario. Se trataba de desmantelar, una por una, todas las redes de seguridad que yo, en mi ceguera, había tejido para ella. Fernando me dio el consejo clave. Actuaremos con rapidez y en silencio, Rafael. Primero, los hechos. Luego, y solo cuando todo sea irrevocable, la comunicación. Colgué el teléfono y me senté en mi sillón de cuero. El sol de la tarde entraba por el balcón, pero ya no me parecía una burla. Me sentía en calma. Ya no era una víctima a la deriva, era el arquitecto, y estaba a punto de empezar a construir. Los días que siguieron a mi visita a Fernando fueron de una calma extraña, la calma que precede a las tormentas. Cada mañana me levantaba con un plan, con una lista de tareas metódica y precisa. Ya no había espacio para el dolor, solo para la acción. El primer paso era el más solemne, el que le daría un cuerpo legal a mi decisión. Me vestí con mi mejor traje, el de las bodas y los funerales, y acudí a la notaría en la Avenida de la Constitución. El lugar olía a cera y a papel sellado, a decisiones irrevocables. El notario, un hombre de pocas palabras y gestos medidos, leyó el Nuevo Testamento en voz alta. Cada cláusula era un golpe de martillo que fijaba la nueva realidad. Sight, start. Escuché mi propia voz, a través de la del notario, legarle a Lucía la legítima estricta. Sight, 85. Los 400,000 euros que la ley me obligaba a darle. Sight, start. Escuché cómo el tercio de mejora pasaba íntegro a mi sobrino. Sight, 86. Como recompensa por una lealtad silenciosa que ahora valoraba más que el oro. Sight, start. Y finalmente, escuché cómo el tercio de libre disposición, mi libertad, se destinaba a la fundación. Amigos de los mayores. Sight, 87. Sight, incluyendo en él el valor del apartamento de la playa. Cuando llegó el momento de firmar, mi pulso era firme. La pluma se deslizó sobre el papel sin un solo temblor. Al estampar mi firma, no sentí ira ni venganza. Sentí una inmensa paz, una liberación. Había hecho lo correcto. Mi siguiente visita fue a esa misma fundación. Me recibió la directora, una mujer enérgica de sonrisa amable. Le expliqué mi deseo de donarles en vida el apartamento de Matalascañas. No le hablé de su valor catastral ni de metros cuadrados. Le hablé de los veranos con Elena, del olor a salitre en las cortinas, de cómo enseñé a nadar a una Lucía de 5 años en aquella misma orilla. Le dije que quería que ese lugar, que había sido un nido de amor familiar, volviera a serlo para personas que ya no tenían a nadie, que sus paredes, en lugar de guardar el eco de una promesa rota, se llenaran de nuevas risas. Fue un acto de resignificación. Estaba arrancando una propiedad del pasado para sembrarla en el futuro de otros. Salí de allí sintiéndome más ligero. La visita al banco fue la más rápida y, quizás, la más brutal.
Me senté frente al director, un hombre al que conocía desde que era un simple cajero. No necesité dar muchas explicaciones. Solicité cerrar la cuenta conjunta que tenía con mi hija y transferir el saldo total, unos 50,000 euros, a una cuenta nueva, solo a mi nombre. El director no hizo preguntas, solo me miró un instante, y en sus ojos vi el respeto discreto de quien entiende que está presenciando un acto solemne y doloroso. En menos de 10 minutos, 30 años de historia bancaria familiar se habían evaporado. Un vínculo financiero, que Lucía siempre había dado por sentado, había sido cortado de raíz. El último paso lo di desde la soledad de mi despacho. Llamé a la compañía de seguros. La voz al otro lado era la de una operadora joven y eficiente. Le di mi número de póliza y solicité la cancelación inmediata del seguro de salud que cubría a Lucía, a Javier y a mis nietos. Hubo un silencio. La operadora, siguiendo su protocolo, me preguntó el motivo de la baja. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran en mi mente antes de pronunciarlas. Luego, con una frialdad que me sorprendió a mí mismo, respondí: cambio en las circunstancias familiares. No hubo más preguntas. Yo sabía, sin necesidad de ser adivino, lo que estaba pasando en su casa de los Remedios. Podía imaginármelos perfectamente. El primer plazo del préstamo de la fiesta acercándose como una nube de tormenta. Javier, con su falsa seguridad, insistiendo. Tienes que hablar con tu padre, Lucía. Pídele un adelanto. Dile que es para la matrícula de la Universidad de los Niños. Invéntate algo. Y podía sentir la creciente incomodidad de mi hija. Mi silencio, mi frialdad en nuestra última llamada, la habían descolocado. Ella, que siempre había sabido cómo manejarme, cómo llevarme a su terreno con una mezcla de halagos y chantaje emocional, por primera vez sentía que había perdido el control del juego. Terminadas mis gestiones, me senté en mi sillón de cuero. La casa estaba en silencio. Las persianas, a media altura, filtraban una luz ambarina que le daba al salón un aire de quietud, de tiempo suspendido. No sentía satisfacción, ni alegría, ni ningún tipo de placer. Solo la calma sombría de quien ha cumplido con un deber ineludible. Había movido todas mis piezas sobre el tablero. Había construido una fortaleza de silencio y hechos consumados. El silencio en mi piso de Triana ya no era el de la soledad. Era el silencio tenso de la espera. La calma antes de que la primera ficha de dominó, al caer, desatara la tormenta. La espera no fue larga. Yo había sembrado mis acciones en el terreno de la burocracia y sabía que sus frutos, amargos y puntuales, llegarían por correo. No necesitaba estar allí para ver la primera onda expansiva. Podía imaginarme a Lucía revisando el buzón con esa displicencia de quien solo espera facturas y publicidad. Vería el sobre con el logo de la aseguradora y lo abriría sin interés, quizás mientras pensaba en qué ponerse para la cena del sábado. Y entonces sus ojos se toparían con esa frase, tan limpia, tan técnica, tan brutal. Le informamos que su póliza de salud ha sido cancelada por el tomador del seguro, D. Rafael Martínez. Podía sentir su incredulidad, la relectura, 2, 3 veces. Y luego, el primer latigazo de pánico, ese nudo frío que se forma en el estómago cuando el suelo bajo tus pies empieza a temblar. Su primera reacción, lo sabía, sería llamar a Javier. La imagino con el teléfono en la mano, su voz un susurro ahogado.
Papá ha cancelado el seguro de salud. Y la respuesta de él, tan predecible como el amanecer. Primero la incredulidad arrogante. Luego, la rabia infantil. No puede hacer eso. Es un viejo cabezota. Y finalmente, la estúpida confianza del que nunca ha tenido que enfrentarse a consecuencias reales. Tranquila, seguro que es un arrebato. Mañana hablo yo con él y lo arreglo. Su arrogancia era el mejor aliado de mi plan. Le impedía ver que no se trataba de un enfado, sino de una demolición controlada. El segundo golpe, el verdaderamente doloroso para ella, llegaría unos días después. Lo había previsto con la precisión de un relojero. La imagino en la cola del supermercado, con el carro lleno de caprichos, no de necesidades. Al llegar a la caja, pasaría la tarjeta de nuestra cuenta conjunta, y la máquina emitiría ese pitido corto y humillante. Tarjeta denegada. Podía ver el rubor subiendo por su cuello, su sonrisa forzada a la cajera, la mentira apresurada de que debía ser un error del sistema, y luego la caminaría hasta el cajero automático más cercano, esa pequeña capilla donde se juzgan las vidas financieras. Introduciría la tarjeta, marcaría el código, y la pantalla le devolvería una sentencia impersonal. Operación no disponible. Por favor, consulte con su oficina. En un último acto de negación, intentaría sacar un extracto, y ahí lo vería. La verdad desnuda en cifras de un verde fantasmagórico. Saldo, 0 euros. En ese preciso instante, su mayor miedo, la humillación pública, el que dirán, se habría hecho carne. Mi teléfono empezó a arder esa misma tarde. Primero una llamada perdida, luego otra, y otra. Dejé que sonaran hasta que el contestador se activara, y después la avalancha de mensajes de WhatsApp. Los leí todos, uno por uno. La evolución del pánico en tiempo real. Primero, la confusión fingida. Papá, ¿qué pasa con la cuenta? No funciona la tarjeta. Luego, la preocupación impostada. Por favor, llámame. Estoy preocupada. Los 2 tics azules de WhatsApp le confirmaban que yo los estaba leyendo, y mi respuesta era el silencio. Un silencio absoluto, denso, más elocuente que cualquier grito, más hiriente que cualquier insulto. Estaba sentado en mi salón, con el periódico abierto sobre las rodillas. Cada notificación que vibraba en la pantalla del móvil era como el informe de un campo de batalla lejano. No sentía placer, ni el más mínimo atisbo de satisfacción, solo una tristeza profunda y una amarga confirmación. Su pánico no era por mí. No había ni un solo mensaje que dijera, ¿estás bien? ¿Te he hecho daño? Su terror era por el dinero. Reaccionaba al corte del suministro, no a la herida en el corazón de su padre. Y eso, tristemente, me daba la razón. Apagué el sonido del móvil y me concentré en un artículo sobre la cosecha de la aceituna. Era mi forma de recuperar la normalidad. Un acto de desafío contra el drama que sabía que se estaba gestando al otro lado de la ciudad. Podía imaginar la escena en su apartamento perfectamente. La llegada de Javier, su rostro desencajado al enterarse de lo de la cuenta, y el miedo de Lucía, al no tener a quien culpar fuera de esas 4 paredes, explotando hacia adentro. El castillo de naipes de su matrimonio, construido sobre los cimientos de mi dinero, empezaba a tambalearse. La imagino gritándole, acusándole. «Esto es por tu culpa, por la estúpida fiesta y tus aires de grandeza». Y él, por supuesto, devolviéndole el golpe,
recordándole lo encantada que estaba ella de ser la anfitriona, la reina de la función. La primera grieta seria había aparecido en su fachada, y yo sabía que, sin mi apoyo financiero para taparla, no tardaría en convertirse en una ruina. Una vez que las primeras ondas expansivas golpearon su orilla, supe que la siguiente fase del asedio sería el intento de romper mis líneas a través de la familia. La primera llamada, por supuesto, fue a mi hermana Carmen. Me lo contó ella misma días después, con esa mezcla de lealtad hacia mí y pena por su sobrina. Lucía había intentado la táctica más vieja y más ruin: pintarme como un viejo senil. Le había dicho que yo no estaba bien, que estaba haciendo cosas raras con el dinero, que quizás la edad me estaba afectando. Buscaba una aliada para declarar mi incapacidad, para anular mis decisiones, pero chocó contra un muro que no esperaba. Mi hermana, que me ha visto levantarme cada día a las 6 de la mañana durante 50 años, le respondió con una calma que debió de helarle la sangre. Lucía, tu padre es el hombre más cabal que conozco. Para que haya hecho algo así, algo muy gordo has tenido que hacer tú. El primer aliado había caído antes de ser reclutado. El segundo en intentar romper el cerco fue Javier. Su arrogancia es tan predecible como la marea. Se presentó en mi puerta una tarde, sin avisar. Oí el timbre, insistente, casi insolente. Miré por la mirilla. Era él, con su aire de perdonavidas, listo para hacer entrar en razón al viejo. Respiré hondo, abrí la puerta y me quedé allí, mirándolo. Lo recorrí con la vista, de sus zapatos italianos a su camisa de marca, y no sentí rabia, solo un profundo desprecio. No dije una sola palabra. Dejé que el silencio se hiciera denso, incómodo, hasta que su sonrisa forzada se desvaneció. Y entonces, con la misma calma con la que había abierto, le cerré la puerta en las narices. El sonido seco del cerrojo fue mi única respuesta. La humillación, para un hombre como él, es un veneno más potente que cualquier insulto. Pero el golpe de gracia, el que destruiría su narrativa y la aislaría por completo, fue la noticia de la donación. Fernando y yo lo habíamos planeado así. La fundación, en su boletín mensual online, publicó un pequeño artículo. Un primo de Lucía, de esos que se pasan el día en Internet, se lo envió por WhatsApp. Imagino el momento en que ella abrió el enlace en su móvil. La foto mía, sonriente, dándole la mano a la directora de la fundación. Y el titular: el empresario sevillano de... Rafael Martínez realiza una generosa donación en vida de un apartamento en Matalascañas. En ese instante, ella no solo perdió el apartamento, perdió la historia que podría contar. Ya no era la hija preocupada por un padre errático. Ante los ojos del mundo yo era el filántropo, el hombre de gran corazón. Y ella, por omisión, la hija ingrata por la que su padre prefería dar su patrimonio a extraños. La sentencia de la comunidad no tardó en llegar. Me lo volvió a contar Carmen, esta vez divertida y escandalizada a partes iguales. Estaba en su puesto de pescado en el mercado de Triana. La pescadera, una mujer que nos conoce de toda la vida, se le acercó con esa falsa discreción tan nuestra y le dijo: «Oye, Mari Carmen, ¿es verdad lo de tu hermano Rafaelito? ¿Qué corazón más grande tiene el hombre? Donar así su piso. Su hija debe de estar que no cabe en ella de orgullo». La comunidad, nuestro pequeño universo, había dictado su veredicto, y yo era inocente. Lucía, desesperada, intentó una última ofensiva,
Llamó a toda la familia, a tíos y primos, para organizar una comida, para hablar las cosas. Se encontró con un muro de silencio, excusas amables, evasivas vagas. Nadie quería sentarse a esa mesa. La familia, ese pilar que ella siempre había dado por sentado, se había puesto implícitamente de mi lado. Mi reputación, construida en décadas de trabajo y palabra, era un capital que su drama de última hora no podía comprar. Estaba sola, una paria en su propio clan. Y entonces, la realidad, esa que no entiende de apariencias, llamó a su puerta. El banco empezó a llamar a Javier por el impago del préstamo de la fiesta, la amenaza de entrar en la lista del ASNEF, la muerte civil para cualquiera que viva del crédito y la imagen, se hizo real. Los imagino en su salón de diseño, el pánico corroyendo los cimientos de su vida de mentira. Lo imagino a él despojado de su chulería, sugiriendo la solución final de los desesperados. Tenemos que vender el coche. Y quizá deberías vender algunas de las joyas que te regaló tu madre. Las joyas, las que yo le había comprado a Elena y que Lucía había heredado. El último símbolo de su estatus, a punto de ser sacrificado para pagar una fiesta en honor a otra mujer. Es en esos momentos de ruina, en la más absoluta soledad, cuando a veces se abre una pequeña grieta de luz. No sé si ocurrió, pero me gusta pensar que sí. La imagino en su dormitorio, rodeada de notificaciones del banco, mirando una vieja foto nuestra. Ella y yo de niños, en la playa de Matalascañas, con un castillo de arena a medio construir. Y quiero creer que, por primera vez, la pregunta en su cabeza no fue ¿cómo ha podido hacerme esto? Quiero creer que, por un instante, la pregunta que se formuló en el silencio de su derrota fue ¿qué he hecho para que lleguemos a esto? El silencio tiene muchas formas. Está el silencio plácido de la casa vacía y el silencio tenso de la espera. Y luego está el silencio oficial, el que viaja en un sobre certificado y se entrega en mano. Enviarle un burofax a mi propia hija fue el acto más frío de mi vida, pero era necesario. Necesitaba que entendiera que el tiempo de las llamadas ignoradas y los mensajes melosos se había terminado. La citación era breve y cortante, redactada por Fernando. La convocaba a una reunión en mi despacho, en una fecha y hora concretas, para discutir asuntos de carácter patrimonial y familiar. Y la última línea, una obra maestra de mi abogado. Se sugiere que acuda sola. Era la forma legal de decirle, tu marido no es bienvenido en esta conversación. Sabía que ese papel, con su sello y su lenguaje impersonal, la aterrorizaría más que cualquier grito. El día de la reunión, preparé mi despacho como un cirujano prepara su quirófano. Sobre la mesa de caoba, pulida hasta brillar, no había fotos de familia ni recuerdos, solo 4 carpetas de cartón, perfectamente alineadas. La primera contenía una copia simple del Nuevo Testamento. La segunda, el documento de donación del apartamento a la fundación. La tercera, las cartas del banco y la aseguradora confirmando las cancelaciones. La última, una sola hoja, una impresión a color de la foto de su brindis en la fiesta. Era mi campo de batalla, y cada documento era un batallón dispuesto en orden de ataque. La vi llegar desde la ventana. Mi hermana Carmen, desde su balcón, también la vio. La vi santiguarse, un gesto rápido, casi furtivo. El drama de nuestra casa ya era el drama del patio de vecinos. Fui a la puerta y la abrí justo cuando iba a llamar al timbre. Estaba pálida.
Intentó esbozar una sonrisa, empezar una frase. La corté con el silencio. Me hice a un lado para que pasara y la conduje sin una palabra por el pasillo hasta el despacho. Al entrar y ver a Fernando de la Vega sentado en una de las butacas, su rostro se descompuso. Comprendió al instante. Esto no era una charla de padre e hija, era un juicio. Dejé que el silencio se masticara durante un minuto eterno. Finalmente, hablé. Mi voz salió tranquila, firme, desprovista de cualquier emoción. Te he llamado Lucía, porque mereces una explicación, no un debate. Abrí la última carpeta, la que tenía una sola hoja, y deslicé la fotografía por la superficie pulida de la mesa hasta que se detuvo justo delante de ella. El día de mis 75 cumpleaños, comencé, mientras cancelabas nuestro almuerzo por una supuesta urgencia familiar. En realidad estabas aquí. Mi dedo índice tocó la imagen, gastando 30.000 euros en una fiesta para tu suegra y declarándola la mujer más importante de tu vida. Ella intentó hablar, balbucear una justificación. Levanté una mano para detenerla. Como he dicho, esto no es un debate. Y entonces empecé a abrir las carpetas, una por una, con una lentitud deliberada. La confianza, como el dinero, se invierte para que dé un rendimiento. Tu inversión en nuestra relación ha sido nula. Por tanto, he cerrado nuestra cuenta conjunta. Puse el documento del banco sobre la mesa. La salud de una familia es una responsabilidad compartida. Como has decidido que yo ya no formo parte de tu familia principal y cancelado la póliza de salud que os cubría, puse la carta de la aseguradora junto a la del banco. El hogar es el lugar donde te honran y te respetan. Como este apartamento de la playa ya no simbolizaba eso, ahora será el hogar de personas que no tienen a nadie que los honre. El documento de donación se unió a los otros. La lógica era fría, empresarial, implacable. Finalmente, abrí la última carpeta, la del testamento. La ley, en su sabiduría, protege los lazos de sangre por encima de las afrentas. Y yo, que siempre he sido un hombre de ley, la cumpliré escrupulosamente. Puse la copia ante ella. La ley me obliga a dejarte 1/3 de mis bienes. Es la legítima estricta. Y eso es exactamente lo que recibirás. Ni un céntimo más, ni un céntimo menos. Fue entonces cuando Fernando de la Vega habló por primera y única vez. Su voz, grave y con la autoridad de décadas en los juzgados, sentenció: Doy fe de que el procedimiento se ha realizado conforme a derecho, y la decisión de su padre es plenamente válida e irrevocable. Lucía, que durante mi exposición había intentado llorar, suplicar, justificarse, se quedó sin aire. La escala de mi respuesta, la planificación metódica, la frialdad de la ejecución, la habían demolido. Se derrumbó sobre sí misma en la silla. Pero esta vez no eran sus lágrimas de siempre, las que usaba como arma para conseguir lo que quería. Eran sollozos secos, convulsos, el sonido de una rotura interna. En un hilo de voz la oí susurrar: «Lo he perdido todo». La miré, y por primera vez en toda la reunión la vi de verdad. No a la mujer que me había traicionado, sino a la niña a la que le había enseñado a montar en bicicleta. Y con una voz que no era dura, sino simplemente cansada, le dije la última verdad de aquel día. No, Lucía, has perdido lo que nunca te ganaste. El tiempo, dicen, lo cura todo.
No es verdad. El tiempo no cura. Simplemente enseña a vivir con las cicatrices. Ha pasado más de un año desde la reunión en mi despacho. Un año de silencio, de distancia, de ver las estaciones cambiar desde mi balcón. Mi hermana Carmen, en sus visitas, me fue poniendo al día, como quien no quiere la cosa. Me contó que Lucía se había separado de Javier, que el castillo de naipes de su matrimonio, sin mis pilares para sostenerlo, se había venido abajo. Se mudó a un pequeño piso de alquiler en un barrio obrero, al otro lado de la ciudad. Y por primera vez en su vida, a sus 44 años, empezó a trabajar de verdad, como administrativa en una clínica. Carmen me decía que vestía con sencillez, que se la veía más delgada, más cansada, pero con una luz diferente en los ojos. Una luz que yo no le conocía. Su penitencia comenzó en silencio. Cada domingo por la mañana oía el suave chasquido de su llave en la cerradura. Nunca cambié el bombín. Fue un acto deliberado, el único puente que dejé sin dinamitar. Entraba de puntillas, como una extraña en la que fue su casa. Iba directamente a la cocina y dejaba sobre la encimera un recipiente de cristal con mi comida favorita. Espinacas con garbanzos, cocinadas como las hacía su madre. Luego se iba, sin hacer ruido, sin buscarme. Yo, desde mi sillón en el salón, la sentía pasar. No decía nada, no me movía. Esperaba a que el sonido de la puerta al cerrarse me confirmara que se había ido. Entonces me levantaba. Iba a la cocina y me quedaba mirando el recipiente. Era su forma de pedir perdón, la única que le quedaba. Y mi silencio, el no rechazar su ofrenda, era mi forma de decirle que, quizás, la tierra quemada no era estéril del todo. Pasaron muchos domingos así, hasta que una tarde, meses después, la rutina cambió. Yo estaba en el balcón, cuidando los geranios de Elena, mi conversación diaria con ella. Lucía llegó, pero en lugar de ir a la cocina, salió al balcón conmigo. Nos quedamos allí, uno al lado del otro, sin mirarnos, contemplando el ir y venir de la gente por las calles de Triana. Fue ella quien rompió el hielo. Habló del tiempo, de lo cargado que estaba el ambiente. Le respondí hablando de los pichones. Hablamos de la salud de mi hermana, de los vecinos. Una conversación trivial, llena de naderías, pero que pesaba más que todas las discusiones que habíamos tenido. No hubo disculpas, ni reproches, ni una sola mención al pasado. Éramos dos extraños aprendiendo un idioma nuevo. Cuando se iba a marchar, corté un pequeño esqueje de uno de los geranios, uno con un brote verde y fuerte. Se lo tendí. Para tu balcón, le dije. Lo cogió con un cuidado infinito, como si sostuviera algo sagrado. Fue mi primer gesto de paz, una pequeña rama de olivo. Y entonces llegó mi 77 cumpleaños. El día amaneció igual que todos, pero el calendario pesaba. Estaba en el salón, leyendo, cuando sonó el timbre. Era ella, con mis nietos. No traían regalos caros ni bolsas de grandes almacenes. Traían un bizcocho casero que olía a limón y un álbum de fotos. Un álbum que habían hecho ellos, con fotos antiguas que habían encontrado en cajas. Fotos mías de joven en la fábrica, fotos de Elena, fotos de Lucía en la playa de Matalascañas, con el pelo lleno de sal. Nos sentamos a tomar un café. La conversación fue tranquila, fácil. Mis nietos me contaron cosas del colegio. Lucía, por primera vez, me habló de su trabajo, de los retos, de lo que estaba aprendiendo.
Al despedirse, en la puerta, hizo algo que no había hecho en 2 años. Me abrazó. Fue un abrazo torpe, rápido, cargado de todo lo que nunca nos diríamos. Y yo, por primera vez, le devolví el abrazo. Le di una suave palmada en la espalda. Un gesto torpe también, el de un hombre que ya no recordaba cómo consolar. Se marcharon, y me quedé en el salón, con el olor a bizcocho en el aire y el álbum de fotos sobre la mesa. No, el tiempo no lo había curado todo, pero nos había dado esto: un cumpleaños tranquilo, un abrazo torpe. No era un final feliz, era quizás un comienzo posible, y por ahora era suficiente. Módulo de lección: el perdón se gana. La historia de Rafael enseña que la reconciliación verdadera no es barata. No nace de simples palabras, sino de hechos concretos y del paso del tiempo. Él le demostró a su hija que el respeto se reconstruye con los ladrillos de la consecuencia y la humildad, y que el perdón es un puente que se construye, no algo que simplemente se regala.